La pandemia ha sometido al personal de salud a riesgos físicos y a niveles de estrés muy elevados. Aunado a esta situación, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existe un aumento alarmante en denuncias de acoso verbal, discriminación y violencia física en contra de los trabajadores de la salud. Por ello, el Instituto Nacional de Perinatología, en colaboración con otras instituciones públicas, presentan el webinar Emergencia COVID-19, Violencia y Discriminación al Personal de Salud. El objetivo es visibilizar las conductas de discriminación y violencia a los derechos humanos, así como promover acciones de atención y apoyo. Presenta el Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez, director general del INPER. Coordina la licenciada María Elena López Nieto, jefa del Departamento de Capacitación, Calidad y Desarrollo Personal del INPER. No te lo pierdas. Conéctate el próximo lunes 28 de septiembre a las 12 horas. Regístrate ya en imper.mx. Evento sin costo. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. El Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, les da la más cordial bienvenida a este seminario en línea, Emergencia COVID-19, Violencia y Discriminación al Personal de Salud. A lo largo de los próximos 90 minutos, se desarrollarán 4 contenidos temáticos desde la experiencia de distintas instituciones públicas, cuyo objetivo es visibilizar las conductas de discriminación y violencia a los derechos humanos del personal de salud, así como promover acciones de atención y apoyo. Al cierre, habrá un resumen de los mismos. Les recordamos que no es necesario pasar lista o enviar correo electrónico. La plataforma ya registró sus datos. Durante las exposiciones, pueden enviar vía chat sus preguntas y comentarios. Al finalizar la participación de nuestras invitadas, se responderá por esa misma vía. La constancia de participación a este webinar llegará a su correo electrónico durante el próximo mes, si está usted presente durante toda la sesión. A continuación, el doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general del Instituto Nacional de Perinatología, dará la bienvenida a ustedes. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Para el Instituto Nacional de Perinatología es un verdadero honor el contar el día de hoy con la presencia de todos los asistentes a este tema de gran trascendencia, en el cual nosotros hemos venido inculcando a través de algunos desde hace ya varios años y darle la importancia que realmente merece. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la licenciada María Elena López Nieto y a todo el equipo de trabajo, equipo de audiovisual del Instituto por hacer esto posible. Su profesionalismo y compromiso hace que todos estos webinars sean un éxito y cada vez tenemos más gente que se une a este gran esfuerzo. Y a todos los ponentes, mi más sincero reconocimiento desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy seguro que esto va a delimitar mucho de lo que no le damos la importancia que generalmente este gran problema de violencia y discriminación al personal de salud tiene. En el instituto, desde enero del presente año, nos dimos a la tarea de planear, de implementar y de analizar de una manera muy dinámica todos los resultados que hemos tenido desde los diferentes puntos de vista. Ustedes saben que hoy por hoy hay más preguntas que respuestas y hay muchísimas aristas alrededor. Y creo que el tema que se va a abordar el día de hoy, violencia y discriminación al personal de salud, debe ser una parte esencial, un bastión en nuestro quehacer diario, como es también el proceso de salud mental, que algo desde el punto de vista psicológico se tomará el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos y les reitero mi agradecimiento y mi compromiso para seguir todos adelante ante este gran vicisitud que estamos viviendo día a día. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, doctor. La maestra Norma San José Rodríguez, directora de Género y Salud del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, nos dirigirá un mensaje. Hola, pues muchísimas gracias. Buen día, doctor Carmona Pérez. Es un gusto y un orgullo estar trabajando y colaborando con el Instituto Nacional de Perinatología, como lo hemos venido haciendo ya desde algunos años, como usted bien refiere,
tratando de hacer acciones desde la cultura institucional, que es aquellas actividades donde precisamente buscamos desde la propia Secretaría de Salud abordar los temas que pueden estar afectando al personal que trabajamos en la propia Secretaría. Agradecemos su intención y, por supuesto, su atención y todo el equipo que colabora con usted en este sentido, que tenemos como red de enlaces para poder avanzar en el instituto estas actividades y estas acciones. Y efectivamente es un tema pendiente, un tema que no tiene mucho, que estamos poniendo sobre la mesa desde la propia Secretaría de Salud y dentro de la Política Nacional de Igualdad entre mujeres y hombres, donde, insisto, entra lo que es la igualdad laboral con perspectiva de género, sin discriminación y con un marco de derechos humanos. Prácticamente desde 2015 es que hemos venido insistiendo, de tal forma entonces que hoy es un gusto estar compartiendo con ustedes este tema y pues adelante, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por participar, por el e insisto, al equipo de trabajo que lo hizo posible, mi agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su mensaje. Bien, a continuación les comento. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. De acuerdo con Cristian Mauricio Bedoya Jojoa, en su artículo COVID-19, la pandemia del maltrato contra el personal de la salud en tiempos de pandemia, la violencia es un problema de salud pública, dada su extensión, magnitud y consecuencias, que afecta de manera desproporcionada a la mayoría de las personas y a poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad. La violencia constituye un indicador de la salud pública de una sociedad. Su prevención es una prioridad, dado que es un fenómeno social que actúa como agravante de las diferencias de las desigualdades en salud. Es considerado también un problema creciente de seguridad ciudadana. La pandemia del COVID-19 ha traído consigo episodios de violencia y señalamiento social hacia un sector de la población, las y los trabajadores del sistema de salud. Sin embargo, se reconocen 3 características de la violencia sistémica hacia los trabajadores de la salud que llaman la atención. La primera es que el 70 u 80% de las agresiones no se denuncian porque los propios afectados los perciben como parte del trabajo. En otras palabras, el personal de salud ha normalizado la violencia que padece. La segunda es que a nivel mundial, al menos 1/3 de las enfermeras es víctima de estos actos. La tercera es que la mayoría de las agresiones ocurre en las salas de emergencia. El miedo ante el contagio y la muerte busca un culpable concreto, de carne y hueso. Por ello, en los episodios de violencia de los últimos meses, no se culpa al sistema de salud en su totalidad, como ente impersonal. No se ataca a un virus invisible ni a una epidemia abstracta. Los episodios de violencia reclaman un enemigo concreto, para una psique vulnerada por el pánico, los prejuicios y la desinformación. El médico con su bata blanca o la enfermera en uniforme no solo simbolizan el sistema de salud y sus carencias, sino también la pandemia, su virulencia y los efectos sociales y económicos que trajo consigo. Por tanto, resultan ser los sujetos idóneos para culpabilizar, para construirlos como un otro, como peligro y enemigo. La discriminación y las agresiones físicas, verbales y psicológicas al personal de la salud se incrementó con la pandemia por COVID-19, indistintamente de la función que desempeña el profesional, sea médico, enfermero, auxiliar. Como ejemplos de esta situación son las experiencias vividas por múltiples profesionales de distintas ramas de la salud, que son discriminados en las calles, en el transporte público, en los supermercados y hasta sus propios lugares de residencia, en los cuales son víctimas de una fuerte estigmatización, que en varias ocasiones se han logrado materializar en agresiones físicas y verbales, pues la población general asocia que el tener cualquier tipo de contacto con el personal de la salud aumenta sus probabilidades de contagio.
María del Carmen Montenegro, de la Facultad de Psicología de la UNAM, indica que esta reacción por parte de algunas personas apunta a las creencias, que en algunos casos parten de un principio de realidad, y a la irracionalidad para enfrentarlas, pues ellos simbólicamente representan la propia enfermedad y la cura. Entonces el terror, que implica ese mal y estigma, es incontrolable y genera las creencias más interesantes como proceso social, que valen ser tenidas en cuenta para tener un mejor entendimiento del contexto epidemiológico actual que se está viviendo. En un país profundamente desigual, el culpable encarna todos los males y en esa figura se trasminan todos los prejuicios de clase, de género, de tono de piel. No casualmente, los ataques más agresivos que hemos presenciado han ocurrido contra las enfermeras, de acuerdo con Edgar Guerra. Este tipo de estigma afecta la salud mental o emocional de los grupos estigmatizados y de las comunidades en las que viven. Por lo que detener este estigma es importante para hacer que las comunidades y los miembros de la comunidad sean resilientes, factor fundamental para el abordaje integral de este fenómeno, en el cual se debe trabajar contundente y mancomunadamente, todos en equipo, y así poder combatir en estos tiempos de pandemia del COVID-19, esta pandemia del maltrato contra el personal de salud. Su trabajo incansable y su sacrificio muestran lo mejor de la humanidad. Baskut Tunkak. Gracias. A continuación, presento a la maestra Norma San José Rodríguez. Ella es maestra en terapia familiar con enfoque de género, con especialidad en adolescentes por el Instituto Sencali, licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Cuenta con amplia experiencia en el diseño, aplicación y análisis de metodologías cualitativas para la investigación social con enfoque de género. Actualmente se desempeña como directora de género. Asimismo, fue subdirectora de sensibilización y se ha desempeñado como psicóloga clínica en el programa de salud sexual y reproductiva de adolescentes en la Dirección de Planificación Familiar y formó parte del equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Ha colaborado como coautora en diversos artículos para revistas con temas de psicología social y género y de salud sexual y reproductiva de adolescentes con enfoque de género y derechos humanos. La maestra Norma San José demuestra ser una mujer con alto compromiso, vocación de servicio y enfocada en alcanzar resultados favorables en materia de la igualdad entre las mujeres y los hombres en el ámbito de la salud. Cedo la palabra a la maestra San José con el tema discriminación y violencia. Muchísimas gracias. Nuevamente les doy la bienvenida y un saludo por parte de la doctora Carla Berdichevsky, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Efectivamente, desde hace ya algunos años y a partir de que la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, a través de las unidades de género que han venido estableciéndose en toda la administración pública federal, hemos venido haciendo acciones que favorezcan la igualdad entre las mujeres, los hombres, las personas que trabajamos en las instituciones del Estado y en específico en la Secretaría de Salud, a partir de que el INMujeres le solicita esto a quien en su momento estaba en ese tiempo como titular de la propia Secretaría. De ahí entonces que la dirección a mi cargo tiene precisamente este compromiso de poder llevar a cabo estas acciones con cada una de las dependencias, de las unidades, de los órganos descentralizados, desconcentrados de la propia Secretaría. Y agradezco nuevamente a todo el equipo de trabajo que hizo posible este webinar con este tema también muy importante y trascendental para quienes trabajamos en específico desde la atención a la salud de las personas usuarias. Si me dan, por favor, la primera, no sé, muchísimas gracias. En específico, trataré de ir hablando en estos minutos sobre la violencia y la discriminación en el contexto del COVID, ¿no? En esta presión, en este estrés, en esta dinámica que todos los sectores y en todos los niveles en salud hemos venido entrando, precisamente para tratar de reflexionar
algunas acciones que pudieran traducirse en materia de violencia y discriminación. No hemos estado ajenos de cómo la comunidad, ante el miedo, ante el desconocimiento, ha venido implementando algunas acciones que violentan a las personas trabajadoras, ¿no? Hemos tenido algunos ejemplos con personal de enfermería, en donde en la calle se les ha venido discriminando e incluso violentando en sus propios domicilios, ¿no? Y en el transporte público, con el simple hecho de traer el uniforme que les distingue como este tipo de personal, y ante el terror, el miedo a algo tan amenazante como está siendo este tipo de padecimiento. Si me dan la siguiente, por favor. En ese sentido, voy a contextualizar desde el concepto de lo que es la violencia desde la OIT, donde precisamente refiere que la violencia puede llevarse a cabo, ejercerse a través de una diversidad de expresiones, conductas y acciones que tienen la intencionalidad de dañar, ¿no? Esa es la diferencia, el concepto o la palabra que nos permite identificar si es o no violencia, es la intencionalidad de hacer daño a cualquier otra de las personas, ¿no? Es decir, hay un ejercicio consciente del poder que se está ejerciendo para causar un tipo de malestar, ataque o daño, ya sea a un grupo, a una persona o incluso a una comunidad en específico que pueda llevarle a este grupo, a esta persona o a esta comunidad a sentirse discriminado, excluido y alternando o afectando su ejercicio, su derecho a hacer de manera libre su propio trabajo. ¿Me dan la siguiente, por favor? En ese sentido, dentro del marco nacional que nosotros tenemos en el Estado mexicano, es la Constitución política nuestro mayor marco, todas lo sabemos, que nos ampara como garante de derechos, es decir, todas las personas que nacemos dentro de este territorio nacional estamos amparados a que tenemos derechos por el simple hecho de nacer en México, ¿no? En la República Mexicana o en los Estados Unidos mexicanos. De ahí entonces que al ser esta gran carta quien dicta todos los derechos de las personas mexicanas, todas las leyes que de ahí emanen, toda la normatividad que se apegue a esta carta, tendrá que ser llevada a cabo por todas las instituciones de la administración pública en nuestro caso. En específico, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 4, nos contextualiza precisamente qué es discriminar, ¿no? Y es hacer toda esa distinción o exclusión de algún grupo por el simple hecho de tener ciertas características. Entre ellas puede ser su origen étnico, su edad, su condición de discapacidad, y su propia religión, sus propias creencias, es decir, todo aquello que pueda distinguirse de una sociedad como algo distinto, diferente, puede ser motivo de ejercer esta exclusión, a lo cual vamos a conceptualizar como discriminación. Recordemos también que las leyes federales como tal se aplican precisamente en todo ámbito federal. Las leyes generales tienen la obligación los estados de hacer emanaciones de sus propias leyes estatales para poder ejercerla. En este caso hablamos de una ley federal que aplica únicamente a esas instancias federales. La siguiente, por favor. De tal forma entonces que esta violencia, este ejercicio de poder con intencionalidad hacia el personal de salud, donde podríamos estar determinando como discriminación, es decir, distinguirles por algo, por alguna característica que ahora en este momento es pertenecer al sector salud, ejercer su profesión como tal,
están, ya lo comentaba yo al inicio, precisamente ejerciéndose en los ámbitos sobre todo públicos, ¿no? Es en la vía pública, en el transporte, en comunidades, en colonias específicas y en algunas ocasiones incluso adentro de las instancias de salud, donde también a través de algunas noticias nos hemos enterado que precisamente han incluso violentado y al entrar a las unidades de salud, están violentando a nuestro personal de salud, ¿no? Entonces hay un ejercicio con intencionalidad de ejercer cierta discriminación por el simple hecho de estar haciendo su trabajo en el marco en específico de ahora la pandemia que nos tiene precisamente en esta crisis de salud. Así entonces, según la CONAPRED, tenemos hasta el 13 de abril 97 quejas relacionadas con el coronavirus, ¿no? De las cuales 18% fueron denuncias hechas específicamente por quienes trabajaban en las unidades de salud o de las unidades médicas de todas las dependencias, ¿no? La CONAPRED también ha recibido 140 llamadas para que auxilien, orienten a personal de salud también cuando se ha sentido discriminado, violentado en ese sentido, ¿no? Entonces, el camino precisamente es buscar la CONAPRED donde les pueden ayudar y les pueden orientar si pudieran estar padeciendo, sintiendo que padecen este tipo de discriminación o de violencia por razón de ejercicio de su profesión. La siguiente, por favor. Así entonces, ya lo comentaba yo, esto es meramente de conocimiento, de difusión. Todos los medios de comunicación han estado muy al presente y muy al pendiente de estarnos comunicando e informando precisamente de este tipo de violencia hacia nuestro personal. De tal forma también que la consecuencia de poner en evidencia y sobre la mesa que sí el personal de salud está sufriendo y padeciendo esto, es que se han lanzado diversas campañas en todo el Sistema Nacional de Salud para cambiar la percepción de la población respecto al personal, ¿no? Ya incluso se les trata de decir como héroes porque no ha sido fácil. También sabemos que dentro de la pandemia un porcentaje considerable de personas trabajadoras de la salud desafortunadamente se han enfermado e incluso fallecido, personal conocido, cercano o incluso de otras instituciones, no solo de la propia Secretaría de Salud, ¿no? Entonces sí, la idea es cambiar la percepción que se tiene de que no somos o no son en específico el personal que está en primera línea atendiendo el COVID, precisamente quienes están padeciendo no solo este tipo de discriminación, sino de forma directa el propio padecimiento, ¿no? Incluso como una amenaza hacia su propia salud y a su vida. Desafortunadamente, así es. Personal de salud ha fallecido por causas de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Así hemos también tenido algunas evidencias de esto de manera directa, ¿no? De cómo las personas están siendo violentadas y están padeciendo de manera directa, de forma física, esto, ¿no? Y al hecho de que incluso ya no quieren ir a trabajar, que piden sus vacaciones, que hay ausencia por las consecuencias de este tipo de agresiones, está habiendo también ausencias en sus propios sitios de trabajo. La siguiente, por favor. De tal forma entonces que la invitación precisamente es que nos sumemos a esta campaña de prevención de la violencia, de la discriminación hacia el personal de salud en un marco de derechos, ¿no? Así como las personas usuarias tienen sus propios derechos, hay que hacer énfasis que el personal de salud
goza de los propios derechos por el simple hecho de ser personas que vivimos en este país, pero que además ejercen una profesión como es la atención, la prevención en materia de salud. En específico, los derechos humanos de quienes estamos en este campo es, por supuesto, el derecho a la vida, a guardar nuestra integridad física, psicológica, a un trato digno por parte de las personas, no solo usuarias, sino también dentro del propio compañerismo y los grupos de trabajo, a la honra, a vivir una vida libre de violencia, a cuidar nuestra propia fuente de trabajo y, por supuesto, a no sufrir ningún tipo de discriminación. Ahora, y por el tema en específico, por ejercer nuestra profesión dentro de esta pandemia o esta emergencia o crisis de salud que no solo en México, sino a nivel mundial, como ya sabemos, estamos padeciendo, ¿no? Entonces, esos son los derechos que hay que garantizar desde nuestras propias instituciones, que hay que cuidar para las personas trabajadoras de salud. La siguiente, por favor. También en este contexto es que la ONU en México específicamente ha mandado algunos avisos, algunos comunicados para que desde todos los ámbitos y niveles de incidencia en salud hagamos precisamente una fortaleza en favor de las personas trabajadoras para prevenir y evitar cualquier expresión de odio, de estigmatización, de discriminación, de intolerancia hacia las personas trabajadoras de salud, sobre todo en aquellas que están en lo que se llama la primera línea de respuesta, ¿no? Es decir, aquellas personas que están en hospitales, en centros de salud, en unidades de atención a la salud. Hay que seguir promoviendo este tipo de prevenciones, ¿no? Quisiera destacar solo por el tema en sí mismo de igualdad laboral, que somos las mujeres quienes representamos casi el 80% en el ámbito de la enfermería, ¿no? Quienes están ahí. Es decir, son mujeres, el 80% del personal de enfermería son mujeres. Afortunadamente ya hay un 20% de compañeros que también están ahí y que ellos también ayudan a romper el estigma de que son solo las enfermeras, las mujeres responsables del cuidado, en este caso de pacientes. La siguiente, por favor. Un segundo comunicado que va en concordancia con lo primero que les comenté es también estar reconociendo y aplaudiendo de manera masiva, pública, dentro de las unidades, el trabajo que personas están haciendo, ¿no? Es fundamental garantizar su seguridad y la prevención de la violencia y la discriminación que puedan estar teniendo para que las personas usuarias también entiendan que no es fácil estar en esa línea de ataque a la pandemia y entonces hay que estar haciendo actividades de promoción y de difusión para garantizar precisamente la seguridad y las condiciones de trabajo de nuestro personal operativo. La siguiente, por favor. Así entonces es que desde la propia Dirección de Género y Salud les hacemos esta propuesta en concordancia, en seguimiento, en una mano muy, muy amiga, muy de sororidad con nuestro personal, a que estemos al pendiente en una línea muy clara desde las direcciones para escuchar al personal, para apostar por su salud, para apostar por su integridad, y ya decía también el doctor Carmona Pérez, para garantizar algo importante que por lo general dejamos fuera, que es la salud mental, ¿no? La salud mental de las personas es muy importante en la atención, y en este contexto de la pandemia, la salud mental de quienes estamos trabajando y sobre todo del personal de primera línea de atención, es importante estar muy atentas y sobre todo crear las acciones, las estrategias que permitan desde la propia unidad de salud, desde la propia dependencia, estar apoyándoles para que precisamente
podamos garantizar no solo su integridad física, sino también su integridad psicológica, emocional y mental. La siguiente, por favor. Así entonces también desde el propio Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en el marco de esta pandemia, hemos venido trabajando algunos insumos de promoción, de difusión, agradeciendo y reconociendo el trabajo que este personal está. El material está a su disposición, por favor, a través del equipo de trabajo que me acompaña, podemos estarles brindándoles el material para que nos hagan favor de estar difundiendo en garante de nuestro propio personal. La siguiente, por favor. Pues muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes en la Dirección de Género y Salud del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Como ustedes saben, estamos en cambio físico de instalaciones. Vamos a estar en Marina Nacional número 60, en próximas semanas en el piso cuarto, pero por ahora, bueno, pues estamos a través de estos medios y mi correo es norma.sanjose@salud.gov.mx. Muchísimas gracias y nuevamente reconocimiento por esta intención, por este interés de llevar a cabo este tipo de trabajos en el INPER. Muchísimas gracias, un abrazo y a todas las personas deseo y que sigan bien, que se cuiden y sigamos atendiendo nuestra propia salud, incluida la mental. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, maestra. Muchísimas gracias por su información, sus comentarios y continuaremos trabajando. Gracias. A continuación, veremos testimonios de personal de salud que ha sufrido agresiones o maltrato durante la pandemia. Paren la violencia. Únanse a nosotros. Somos gente común, como cualquier otra. Somos seres humanos que también tenemos sentimientos, pero que también somos profesionales responsables de nuestra labor. Pedimos respeto. Pedimos respeto a las personas que hoy nos estamos dedicando a cuidar a los demás, a las personas que estamos cuidando familias enteras que están contagiadas. Por eso exigimos respeto. Nos lo merecemos. Sí quisiera aprovechar este medio, ¿verdad?, para solicitar la atención o el cuidado del resto de la población para con el personal de salud. Hemos ya tenido personal de salud el cual ha sido agredido, el cual ha sido rechazado, el cual no lo han dejado entrar a una tienda porque saben que es personal trabajador de salud. O sea, no nos enfermamos porque nosotros queremos, sino porque estamos atendiendo gente que está viniendo con nosotros y que necesita de nuestra atención. Entonces sí quisiera solicitar la comprensión de la población para con los trabajadores del gremio de la salud en general, no solo del Hospital General Salvador Chavarría, para que no nos marginen. Así es, nosotros hemos tenido, ya giramos la instrucción de que el personal de salud tiene que salir con ropa de civil para evitar precisamente que sean agredidos. Tristemente son los vecinos o los conocidos, ¿verdad?, que saben, ¿verdad?, que el personal de salud es el que está al servicio en el hospital y entonces han hecho sí cierto distanciamiento. Es normal, o sea, buscamos precisamente el distanciamiento social, pero no discriminar.
Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Leonel García. Solo para decirles que todo el personal médico, enfermeras, doctores, doctoras, enfermeros, toda la gente que está trabajando en hospitales está exponiendo su salud en el frente de batalla contra esta terrible enfermedad. Y que cualquier insulto, cualquier agresión contra ellos también es una forma de discriminación y puede ser una forma de violencia. A todos ellos, a todo el personal médico, les quiero mandar toda mi solidaridad, todo mi cariño y tienen toda mi admiración y todo mi respeto. Aplanémosle la curva a la discriminación. A continuación, María Evangelina Palomar Morales, quien es licenciada en Pedagogía, docente universitaria en la UNAM FES-Acatlán, profesora titular del Diplomado en Profesionalización Docente del INER, docente del Seminario de Educación impartido a las y los médicos residentes del INER y de la Escuela de Terapia Respiratoria y jefa de la Unidad de Género del INER de 2018 a la fecha. Cedo la voz a la licenciada Palomar con el tema La experiencia de las pláticas y talleres de discriminación que se han realizado en el INER. No la escuchamos, maestra. No tengo... no la escucho. Podemos... a ver... Muy bien. Maestra, licenciada, ¿me permite si presentamos a nuestro siguiente ponente y continuamos enseguida con usted, que resolvamos este tema del audio? Entiendo que sí. Gracias. Voy a presentar enseguida a la licenciada Tania Ili Ramírez Alpizar. Ella es abogada, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente trabaja como jefa del área de responsabilidades administrativas de los servidores públicos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entre los estudios que ha realizado destaca su especialidad en Derechos Humanos Laborales y Derecho Transnacional del Trabajo realizado en la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España. Cuenta con un diplomado en el Sistema Procesal Penal Acusatorio impartido por la Facultad de Derecho y el diplomado en Relaciones de Género impartido por el Centro de Investigaciones en Estudios de Género de la UNAM. Ha impartido diversas conferencias sobre los temas de perspectiva de género y justicia para el gobierno de Tlalnepantla, así como la grabación de diversas cápsulas para difusión de información jurídica para mujeres víctimas de violencia. Actualmente cursa su segunda especialidad en la reforma laboral impartida por el Instituto de la Judicatura Federal. Le doy la palabra a la licenciada Ramírez con el tema Procedimientos de denuncia ante las violencias ejercidas contra el personal de salud. Hola, muchas gracias por la presentación. Y bueno, primero que nada, disculpas porque voy a empezar a hablar un poco rápido. Es un tema que merece un análisis muy profundo y que, bueno, al final el tiempo no nos alcanzaría para poder desarrollar todas y cada uno de los puntos que quisiera tocar más a profundidad. Efectivamente, en relación a lo que vienen diciendo algunas de las ponentes anteriores respecto a los temas de trabajo, violencia y discriminación, en estos últimos días la realidad ha superado la norma jurídica en el sentido de que nosotros como juristas aplicadores del derecho no sabemos hacia dónde vamos, de repente nos encontramos un poco perdidos porque las violencias que antes se encontraban escondidas ahora se han exponenciado de una manera pues de cierta forma catastrófica y han sido ustedes, los del personal de salud, como la primera línea de contención hasta esta pandemia mundial, lo que ha generado y ha motivado que resientan, o sean las principales víctimas y en las agresiones que se efectúan. Y bueno, voy a hacer una serie de reflexiones y en torno a lo que son esta incapacidad del Estado para poder sopesar las violencias hacia el personal de salud, cuáles son las consecuencias jurídicas adecuadas o las que se puede tener para implementarse y erradicar las agresiones hacia el personal de salud y cuáles son algunas propuestas a través de las políticas públicas que se están empezando a analizar a efecto de que se pueda erradicar la violencia que se tiene en contra del mismo. Voy a poner la presentación, entonces, bueno, vamos a empezar
¿Cuáles son los principales retos para el derecho y la sociedad durante la pandemia? Bueno, efectivamente, como les decía, la realidad ha superado la norma jurídica. Por desgracia, ustedes han sido los primeros receptores en cuanto a este tipo de violencias, llámese física, económica, psicológica, y yo me atrevería a decir, y ese es un punto que voy a tocar ahorita al final, violencia institucional, es decir, obedece a estructuras dadas por el Estado de una imposibilidad para otorgarle una debida protección a los derechos humanos del personal de salud, lo que ha también tomado como consecuencia de que ustedes sean los receptores de violencia, no solo por parte, y eso hay que decirlo, de personas ajenas a ustedes, sino que entre propios trabajadores, como ya se dijo con anterioridad, y insisto, en este aparato estructural estatal que no se les está otorgando protección adecuada a ustedes como personas que brindan el servicio. Bueno, según datos de Amnistía Internacional, hasta agosto de este año, México encabeza aún la lista de decesos de personal de salud por contagio de COVID. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que al final del día ha habido una serie de insuficiencia para proporcionarles a ustedes debida protección hacia sus derechos humanos, como lo dijeron anteriormente, el derecho a la vida, el derecho a la propia salud, y bueno, se ha visto mermada y se ha exponenciado alrededor, el conteo que hace la Asociación de Amnistía Internacional, son de 1.320 decesos, ¿no? Eso es una situación relativamente catastrófica. Bueno, tratar sus orígenes. Perdón, Tania. Maestra Evangelina, ya entró bien con audio. Si nos ayuda nada más apagándolo ahorita y ya está ahí perfecta. Entonces, apagamos ahorita el audio para que siga la maestra Tania y seguimos con usted. Gracias, perdón, Tania. Perfecto, no te preocupes. Bueno, tratar a cada violencia, como les comentaba, sus orígenes, sus porqués, obviamente nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí me gustaría resaltar algunos aspectos sociopolíticos, geopolíticos y también socioculturales en torno a lo que deriva las agresiones hacia el personal de salud. Sí se ha dicho, se ha reiterado un poco en estas pláticas respecto a las agresiones, a esta expansión de la violencia hacia el personal de salud, pero, por ejemplo, yo quisiera poner casos concretos. Aquí, por ejemplo, en Monclova, en el estado de Coahuila, en abril pasado se convirtió en un epicentro de infección de brote de coronavirus dentro del personal médico. Alrededor de 26 personas, en su mayoría enfermeras, contrajeron esta enfermedad y desafortunadamente un médico perdió la vida por contagio, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que al final del día, insisto, hay condiciones que no se les están proveyendo y que lejos de venir de alguien ajeno, es la propia estructura que no está cubriendo estas necesidades mínimas, ¿no? Bueno, el coronavirus nos ha golpeado con tal ímpetu que muchos de los problemas que antes se disimulaban ahora han quedado muy evidentes. ¿Qué dice la CONAPRED al respecto? Lo toco rápido porque mi antecesora ya lo hizo. La CONAPRED, bueno, en este sentido ha documentado, sí, 97 quejas en donde han ido recopilando varios testigos, como lo vieron en los videos pasados, respecto a agresiones, llámese a personal médico en todas sus estructuras, técnicos, enfermeras, y que estas agresiones devienen efectivamente de personas que en su mayoría son ajenas al personal médico, pero también habrá que decirlo, hay agresiones dentro de los propios trabajadores y por las parejas, amigos, conocidos. Es decir, es una violencia pues multifactorial que tiene repercusiones jurídicas por lo menos un poco específicas, ¿no? Bueno, lo de la pandemia mundial, el 30 de marzo de este año se decreta por parte del Estado mexicano. Hay una declaración de emergencia sanitaria, se llamó así desde un punto de vista jurídico de una forma tendenciosa porque tuvo implicaciones en la forma en cómo nosotros interpretábamos el derecho, ¿no? Pero más allá de todo eso, quisiera irme al segundo cuadro porque sí quiero ser como muy específica en cuáles son estas clasificaciones de violencia que se tiene hacia el personal de salud, independientemente del tipo de agresión, ¿no? Estoy hablando física o psicológica. Esta es una clasificación, como lo ven en la tabla, nos está proporcionando el Injury Prevention Research Center de la Universidad de Iowa en Estados Unidos y es muy específico en tanto habla o describe cuáles son los tipos de las agresiones, pero sobre todo quiénes son los agresores, ¿no? Y eso porque lo voy a concatenar al final con esta parte de las repercusiones jurídicas que se pueden tener en tanto sean los agresores o quién es el agresor, el origen del agresor. No me voy a detener tanto, pero si ustedes lo pueden ver, habla de intentos criminales por personas ajenas, como lo pusieron hace rato, afectaciones en la vía pública, que se les aventaba cloro, no se les dejaba accesar a determinadas instalaciones, que sean públicas o privadas,
También violencia que puede venir del propio paciente que ustedes están atendiendo. ¿Cuántas veces, cada uno podría hablar de cuántas veces se ha encontrado con pacientes violentos que inclusive, no sé, pudiera haber querido contagiarlos, no lo sé. Otra de las violencias que por desgracia es la más común en México, por lo menos la más documentada, es la violencia entre trabajadores. Es una violencia que, como también se dijo, se ha ido normalizándose dentro del campo médico y que resulta ser muy agresiva, con costos económicos directos en la estructura estatal, como lo toco ahorita más adelante. Y también sobre los tipos de agresiones en relaciones personales, es decir, los perpetradores de violencia son personas que tienen una relación afectiva, de amistad, etcétera, ¿no? Y esta la voy a relacionar con la segunda tabla, que es una clasificación más específica sobre la violencia médica, que nos habla el doctor Roberto Castro. Es un sociólogo médico que, bueno, se ha dedicado a investigar un poco más del hábitos médicos, los comportamientos entre los médicos, y arroja este esquema que, bueno, es muy interesante, más específico, insisto, sobre la violencia interna, externa, hegemónica, contrahegemónica, legitimada, no legitimada, ¿no? Y ahí pone ejemplos. En verdad me gustaría adentrarme un poco, pero no me alcanzo a especificar sobre cada una, entonces voy a seguir. Ambas tablas se complementan, no se contraponen en absoluto, simplemente se vienen a nutrir, porque, bueno, al final del día viene la consecuencia jurídica, que es la que intento tocar, y hablar también sobre las agresiones que se tienen los trabajadores de la salud en torno, como también lo dijeron, a consecuencias en agresiones psicológicas, sobre todo estrés, ansiedad, derivados del moving, del famoso burnout, etcétera, ¿no? Y bueno, no quiero tocar tanto porque al final del día ya todos podríamos teclear en cualquier momento y encontraríamos una cantidad exorbitante de documentos y de testimonios que durante estos meses han venido visibilizando esta violencia que parece oculta, pero que en realidad no lo es, en realidad está exacerbado y que es un problema que se viene arrastrando desde hace años, ¿no? Producto de ello es que, bueno, la Organización Mundial de la Salud en 2003 emite una serie de guías médicas para prevenir la violencia y discriminación, porque desde ese año, por lo menos, se empezó a trabajar un poco más en políticas públicas que se recomendaran a los estados que forman parte, como por ejemplo el mexicano, para que se implementen en todos los institutos, tanto públicos como privados, a efecto de erradicar la violencia que por desgracia se ha normalizado. Y bueno, atendiendo al punto que le tocaba en la primera tabla respecto a la violencia en los trabajadores, como les decía, esta violencia es la más común en nuestro país. Se dice, bueno, se ha documentado que esta violencia es la que se tolera porque se apela a la vocación o a la idea en que en los hospitales es donde se forja el carácter del médico, ¿no? Todos estos tipos de violencia se han aflorado en estos días y a pesar de que algunos son más graves que otros, de una manera evidente por la consecuencia real de la agresión, todos tienen repercusiones en las víctimas y dentro del propio sistema de salud. Los daños físicos que se han causado, que se causan hacia el personal de salud, tienen consecuencias, como les decía, sobre efectos directos en la disminución de la satisfacción del trabajo, también en la contribución al síndrome de desgaste profesional, el famoso burnout, el aumento de la probabilidad de que los trabajadores dejen su cargo, la disminución de la calidad de la atención y el aumento de comorbilidades psicológicas, ¿no? Estos estudios han sido realizados en Estados Unidos. También México no ha abonado mucho a poder profundizar en estos efectos directos en estadísticas mexicanas, pero se ha comprobado que estos efectos aumentan los costos de salud, ¿no? Y eso habrá que decirlo. Si nosotros pudiéramos entender que agredir al personal de salud como sociedad y dentro del aparato estructural protegerlos aún más, porque ustedes son los que nos protegen a nosotros, evitaríamos menos costos al presupuesto y más estabilidad dentro del trabajo por parte del personal de la salud. Bueno, ¿cómo hacer para mitigar la violencia? Desde el derecho, bueno, se han hecho muchos estudios en torno a qué se podría hacer, es decir, falta que se establezcan normas jurídicas o ya las existen. Yo podría decir, yo creo que ya existen. El tema de todo esto es que el derecho no va a resolver problemas que son sociales y que no se han querido atender de golpe. ¿Por qué? Bueno, en los últimos meses, estados como Jalisco, Michoacán, Colima, me parece que Aguascalientes, también han pugnado dentro de sus congresos estatales aumentar las sanciones por agresiones al personal médico. Es decir, dentro de sus códigos estatales en materia penal se ha pugnado porque se incrementa hasta 1/3 de la pena si es que se llega a ejercer algún homicidio en contra del personal médico, que se aumente precisamente por esta propia condición en el contexto de pandemia. ¿Qué pasa? Para muchos eso podría parecer la opción más viable. Sin embargo, otros estudios que se han hecho en otros países
países, por ejemplo, como en la India, arrojan resultados que no son nada positivos. Es decir, en nada repercute o en nada beneficia que se incrementen las sanciones si en realidad hay un margen de impunidad que protege a los criminales y que no garantiza la efectividad de la aplicación del derecho en las sanciones. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué debemos hacer? Yo soy más de pugnar por una prevención del delito en vez de pugnar por penas severas, ¿no? ¿Qué tan importante es denunciar esto? Bueno, en México se adolece mucho sobre la falta de obtención de datos reales que nos permitan transformar esos datos en estadísticas y esas estadísticas en políticas públicas que efectivamente prevengan los delitos. La prevención para mí es la única forma de que nosotros pudiéramos erradicar realmente de raíz este tema que nos está golpeando a todos, pero sobre todo más a ustedes, ¿no? Bueno, una de las cosas que se ha hecho mucho es que estadísticas como la encuesta nacional sobre la victimización y percepción de la seguridad pública indican que 9 de cada 10 delitos ejercidos no se denuncian. ¿Esto qué quiere decir? La imposibilidad también de las instituciones que recaban este tipo de datos de poder proteger o poder emitir estadísticas para emisión de políticas públicas correctas. De ahí que sea necesario que los procedimientos de denuncia, aun aunque sean aletargados, aun aunque sean lentos, se generen, es decir, se hagan, se convierten en un dato. Sé que muchas veces por el tiempo, por la falta inclusive de conocimiento, para no saber dónde proceder, hace inclusive que no quieran hacerlo. ¿Por qué? Porque hay desconfianza general hacia las instituciones, yo lo sé, pero es la única forma, por lo menos la más viable, para poder emitir nuevas políticas públicas. ¿Qué pasa? Yo les decía hace rato, ¿cuáles son esta parte del esquema de los agresores y por qué para mí es importante como abogada? Bueno, antes que tocar los derechos humanos vulnerados, que ya también se tocaron hace unos minutos, ¿ante qué autoridades podrían recurrir? Efectivamente, el Consejo Nacional, bueno, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación es un ente estructural que recibe y acoge quejas, pero que también ustedes tienen que saber que hay procedimientos jurídicos establecidos que pueden prosperar dependiendo del tipo de agresor y dependiendo los espacios donde se hagan. Por eso yo se los describo en una tabla, porque cada uno abona a diferentes procedimientos, pero para un ejemplo muy claro, ustedes como personal de salud, podría ser una agresión entre trabajadores o una agresión entre su superior jerárquico hacia ustedes, es decir, personas que se conocen y dentro de un esquema de trabajo. ¿Qué prosperan muchísimas acciones? ¿Por qué? Porque es violencia, puede irse directamente a la CONAPRED, pueden presentar una denuncia ante su órgano interno de control, porque es la que vigila y supervisa el cumplimiento del trabajo de una manera efectiva dentro de sus espacios, y también, por ejemplo, en materia laboral, es decir, agresiones dentro de las instalaciones de trabajo, es decir, una misma conducta puede propiciar 3 diferentes procedimientos que nada se contraponen, todos pueden tener consecuencias diferentes, ¿no? Entonces, sí dejar como que esta noción genérica de que se pueden acoger a diferentes instancias específicas en la materia del derecho y que no siempre una prospera con otra, es decir, se analiza el caso en particular, pero sin instar a que se hagan estas denuncias correspondientes, sin instar, por ejemplo, que en materia de derechos humanos hay una violación. Yo hablaba hace rato de la violencia institucional, porque me parece que sí está pasando. El hecho de que el Estado como ente genérico no provee al personal de salud y que lejos de protegerlo lo exponga, hace que sea una violación sistemática de sus derechos humanos, ¿no? Hablaban del derecho a la vida, el derecho al trabajo, que por supuesto tiene una relación directa. También yo, por ejemplo, podría hablar de que cuáles son esas, no solamente el derecho al trabajo, cuáles son esas condiciones de trabajo seguras, cuáles son la plena igualdad dentro del trabajo. Se han dado estadísticas donde las mujeres siempre somos las que trabajamos de más, ocupamos la primera línea de contención al ser enfermeras, y también se reciben menos ingresos e inclusive menos protección material para evitar un contagio, ¿no? También para mí un derecho humano que se ha estado como aislando un poco es sobre el libre tránsito, porque a ustedes no se les está permitiendo el ingreso a las instituciones, y eso tiene que ver con temas sí de ignorancia, discriminación y violencia directamente que coopta este derecho humano al libre tránsito, ¿no? Entonces yo dejo esa noción general, no sé cuánto tiempo me sobre, pero en realidad quería hacer como un esquema genérico de cuáles son estos procedimientos de denuncia, ver que son condiciones multifactoriales y que se pueden realizar de diferentes maneras, y instar a que se presenten las denuncias ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía de cada uno de los estados, pero que se realicen, porque solamente realizándose de esta manera se van a generar datos, insisto, y esos datos nos van a proporcionar a nosotros herramientas para emitir políticas públicas que prevengan y eliminen este tipo de conductas. Y bueno, esto sería creo que todo.
No sé si, bueno, creo que sería todo. Muchísimas gracias, licenciada Ramírez, por su ponencia. Voy a dar paso entonces a nuestra ponente que habíamos ya presentado, la licenciada María Evangelina Palomar Morales, con su ponencia, la experiencia de las pláticas y talleres de discriminación que se han realizado en el INER. Adelante, por favor. Buenas tardes, ¿ahora sí me escucho? Bueno. Sí, se escucha, es correcto. Para pasar su presentación, váyase a la pestañita que dice diapositivas o slides, dependiendo si lo tiene en inglés o en español, y abajo de su presentación le da siguiente. Y si no, nos dice y nosotros se las pasamos. Ya no lo oigo. Ya no la escuchamos otra vez, maestra. Yo creo que apagaron el micrófono. ¿Ahora sí de nuevo? Ahora sí. Ya. Bueno, perdón por las fallas técnicas. En el INER, las acciones que se han realizado para atender la discriminación y la violencia, pues son primero los procedimientos de denuncia. Una denuncia por discriminación o por violencia aquí en el INER se puede realizar pues tanto en el Departamento de Relaciones Laborales, en el ámbito laboral, se puede también informar a la unidad de apoyo jurídico y a la unidad de género. Yo estoy a cargo de la unidad de género desde su creación y en este contexto de pandemia nosotros no hemos recibido ningún caso ni de discriminación ni de violencia. Sin embargo, sí hemos hecho un trabajo pues prolongado desde la creación, que ha sido más bien un trabajo educativo. Yo no quisiera decir o que se interprete con esto que estamos exentos de discriminación o de violencia. Por supuesto que no podemos negar su existencia, que pues está a veces incluso tan naturalizada que ya ni la vemos. Sin embargo, sí es importante pues como mencionar que en este contexto no se ha reportado y que nosotros hemos seguido pues con este trabajo que ha sido básicamente educativo, básicamente de promoción de una cultura institucional diferente, más equitativa, más paritaria, más respetuosa de los derechos humanos de todas las personas y que también pues hemos estado difundiendo la información que del Centro Nacional de Equidad y Género y también de otras instancias nos llega respecto a estos asuntos para enterar. Voy a ser breve y voy a presentar a continuación pues algunas situaciones que hemos estado trabajando desde la unidad de género. Ahí pueden ustedes observar que esta unidad se creó en enero de 2018, que antes aquí en el INER ya se realizaban otras actividades, como son la campaña del día 25, a través de la difusión de carteles, y coordinábamos algunas acciones con InMujeres y con el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. A partir del año 2018, pues iniciamos un trabajo más sistemático, más intencionado, justamente de prevención y atención de la violencia y de la discriminación. Nosotros tenemos algunas acciones como muy identificadas, como es esta conferencia mensual de la unidad de género, en la cual los días 25 o los días muy cercanos a esa fecha, presentamos a un ponente, a una ponente, con una conferencia de 1 hora de duración, y esta conferencia pues es abierta a toda la comunidad. De intenciones pues que toda la comunidad participe y que toda la comunidad tenga la oportunidad de revisar conceptos, criterios con los que actuamos, de poder revisar también nuestras formas de interacción, nuestros valores, y podamos pues ir transformando esa cultura
y pues así también teniendo una vida diferente. También hemos realizado algunos talleres y cinedebates. Y nuestro principal trabajo pues se ha estado como refiriendo mucho a la prevención del hostigamiento sexual y del acoso sexual en el ámbito de la Administración Pública Federal. También hemos tocado los temas de hostigamiento laboral y la prevención de la discriminación. Ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva pues el trabajo que hemos realizado. Señalé de manera intencional las pláticas preventivas del hostigamiento sexual y del acoso sexual, que siempre son las que son pues más numerosas. Empezamos en 2018 con 23, en 2019 con 14 y en 2020, a pesar de la interrupción que hemos tenido por la pandemia, pues llevamos ya 25 pláticas. La plática de los protocolos de prevención del hostigamiento sexual y el acoso sexual y la actuación de los comités de ética y prevención de conflictos de interés en los actos de discriminación. Empezamos a impartirla en 2019 y en 2017. Prácticamente estas dos pláticas son la misma. La diferencia es que la plática preventiva la hemos dirigido más hacia los estudiantes, hacia los médicos residentes y hacia la población que ya está integrada, la población de trabajadores que ya está integrada al INER. Dura 1 hora, realmente es poco tiempo, pero bueno, 1 hora ya nos es suficiente para explicar los conceptos de violencia, de hostigamiento, de violencia de género, de hostigamiento sexual, de acoso sexual y el procedimiento de denuncia administrativa, sin dejar de lado, como acaba de ser mencionado, que este acto puede ser también denunciado de manera penal, de manera civil y de manera laboral, indicando cuáles son los procedimientos y cuáles son las instancias a las que se puede llevar una denuncia de este tipo. La plática de los protocolos es, digamos, la misma, pero en una versión más breve, y esta plática se imparte a las personas que se integran como trabajadores, como trabajadoras al INER. Es para el personal de nuevo ingreso. Esto es muy importante porque si nosotros ya tenemos aquí en el INER pronunciamientos de cero tolerancia, tenemos en nuestro código de conducta integrado pues este derecho a no ser discriminado, a no vivir violencia, el derecho a tener una vida libre de violencia. Pues nosotros estamos trabajando aquí con el personal que ya labora en el INER, con los médicos residentes en formación de especialidad, con nuestras estudiantes y estudiantes de las escuelas de terapia respiratoria y de enfermería, pero también, y por eso insistíamos tanto, en las personas que se integran, para que estén conscientes, para que sepan que en el INER tenemos procedimientos de atención de estas problemáticas que se cumplen para que pues podamos ir teniendo pues acuerdos institucionales y un clima laboral pues respetuoso de los derechos de las personas. Por supuesto, siempre hay que trabajar mucho en todo esto. Pues yo, como acaban de escuchar, me dedico a la educación y yo sé que un acto educativo pues no se resuelve con decirlo una vez. Tenemos que reiterar, tenemos que mostrar habilidades, tenemos que mostrar valores también, y es un trabajo continuo porque he dicho ya esta palabra, la naturalización pues ya lo hace normal, ¿verdad? A veces hablamos de estos temas y nos dicen, pues eso ya pasaba, es que pues estas personas debieron de haber sido educadas en su casa, pero si ya sabemos que nos educamos toda la vida, ya sabemos que hemos cambiado algunas formas y valoraciones hacia la vida común, entonces pues necesitamos siempre estar como en esta reiteración y como en esta propuesta de cambiar, de revisar, de modificar actos, actitudes, valores, referencias, formas de pensar. Y tenemos pues esta plática que es, digamos, prácticamente la misma en una versión más pequeña. Vean ustedes cómo también aquí tenemos algunas pláticas de acoso laboral, bueno, con todas las discusiones que existen. La ley habla de hostigamiento laboral, en la teoría pues se habla de moving o de acoso laboral, vertical, horizontal, vertical ascendente y vertical descendente. Y bueno,
el tema que es específico de la mesa, pues es el de la discriminación. Entonces aquí tenemos, vean ustedes, respecto a otras actividades como las pláticas preventivas de discriminación tienen una menor presencia, pero no solamente eso, también una menor asistencia. Hemos tenido pláticas de 2 personas, de 4 personas, de 6 personas, y aún así nosotros las impartimos porque es muy importante. Mi apreciación es que a veces la discriminación se subsume o se, digamos, se equipara a otros temas como conflicto con los pacientes, como problemas de relación con los compañeros de trabajo. No quiere decir que sea diferente, pero, o que sea, digamos, totalmente ajena una situación a la otra. Sin embargo, pues esta reivindicación del derecho a no ser discriminado por ninguna de las causas que dice nuestra ley y nuestros protocolos, pues es importante seguirla enfatizando. Mi compañera de trabajo, que es abogada, y yo hemos hablado mucho de cómo poder avanzar en este tema de la identificación de actos de discriminación. Bueno, ya dije esto, que ha sido como prioritario el tema de pues trabajar por una disminución, una erradicación de la violencia contra la mujer, específicamente en el ámbito sexual, laboral, del acoso y del hostigamiento sexual. Sin embargo, desde 2018 que inició la unidad de género, nosotros hemos tenido pues ya este acercamiento al tema de la no discriminación, y fue fundamentalmente en el trato hacia las personas LGBT+, 2 talleres que condujeron pues personas de la sociedad civil, sexólogos especializados en este tema y con muchas capacidades prácticas, porque muchas ocasiones dar una plática puede ayudar a revisar conceptos, pero necesitamos también revisar actitudes, cómo actúa nuestro cuerpo, cómo actúa nuestro lenguaje corporal, qué hacemos frente a una diferencia que nos parece pues muy fuerte en algunos momentos y que es importante que exista socialmente la diversidad, pero que eso no tendría por qué ser una negación de un derecho. Entonces, bueno, aquí tuvimos estos 2 talleres con bastante asistencia y dirigidos por expertos con un tono muy práctico. Seguimos avanzando. En el 2019, pues ya entramos como más de lleno en este protocolo para el acceso sin discriminación a la presentación de servicios de atención médica de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual, y las guías de atención específicas realizadas por el personal de CONAPRED. Aquí tuvimos pues la buena fortuna de que vinieron directamente talleristas del CONAPRED, el coordinador de educación presencial condujo una sesión general y bueno, tuvimos bastante asistencia, y después tuvimos 4 talleres sobre este protocolo que nos condujeron pues las compañeras educadoras del CONAPRED. Nosotros el año pasado, no, a inicios de este año, fuimos convocadas por las escuelas, tanto la Escuela de Terapia Respiratoria, Formación Técnica, como la Escuela de Enfermería, a hablar de este protocolo muy en el enfoque preventivo, muy en el enfoque de estamos formando personal de salud y necesitamos que tenga estos criterios de actuación, de respeto a los derechos, de valoración positiva de esta diversidad. Y entonces, pues, hicimos aquí estos talleres. En ambos casos participaron tanto el personal directivo como el docente, como todo el estudiantado, y pues lo que hicimos fue pues hacer casos como este. Una vez que ya revisamos la teoría, el contenido del protocolo, pues nosotros hicimos algunos casos de aplicación práctica en donde les planteábamos pues situaciones como esta, ¿verdad? Porque a veces seguimos todavía escuchando
pues le debes hablar por su nombre porque eso dice su acta de nacimiento, y si tú le dices por otro nombre mientras su acta de nacimiento tiene uno diferente, pues te puedes meter en problemas legales. Entonces, nosotros pues nos dimos a la tarea de aclarar que sí, que en el ámbito legal, pues es muy importante usar el nombre que tiene el acta de nacimiento, pero que en el ámbito de la interrelación, pues es importante respetar lo que esa persona dice. Si ella dice que se llama de una manera, no importa que su acta de nacimiento o su credencial de lector o de lectora diga otro, porque es otro plano y es un plano de respeto. Entonces, bueno, les planteábamos problemáticas como esta, discutíamos lo que emergía del grupo y, bueno, les dábamos este guión para que fueran como cotejando el documento con lo que, pues, pensaban, con lo que les parecía pertinente hacer para ir dilucidando cuáles eran las implicaciones sociales, humanas, médicas, jurídicas que había en cada uno de los casos. Hicimos 4 casos y, bueno, nosotros aquí estamos conscientes de que la discriminación por género e identidad sexual es una de las varias causas de discriminación. Por eso yo he planteado que necesitamos como avanzar, como no, bueno, si la discriminación se observa tampoco, si la discriminación se denuncia tampoco, pues es porque finalmente quizá la hemos incorporado ya a los esquemas sociales que tenemos. Quizá esta naturalización no la está ocultando y precisamente por eso pensamos que es necesario trabajar más el tema y de una manera más profunda. Aquí se termina la diapositiva. Yo quisiera pues también mencionar que esta afirmación que yo he hecho de que yo no he recibido ningún caso como persona encargada de la unidad de género, pues no es una negación de esta realidad, por supuesto que yo sé que existe. En esta reorganización del INER, yo me incorporé a un equipo que le llamamos Sistema de Transferencia y Comunicación, y básicamente nuestra tarea era recibir, bueno, es todavía, recibir en las ventanillas de comunicación social los medicamentos, los insumos que traen las personas cuando internan aquí a sus pacientes. Y he visto, digamos, no me ha tocado ver como esta discriminación o este maltrato, sí me ha tocado observar angustia, sí me ha tocado observar llanto, personas que preguntan, ¿y cómo va a estar mi paciente? Personas que dicen, no encontré el medicamento o la sonda que le pedían o el recolector de secreciones, ¿cómo le hago? Pero también he observado personas que en el momento que consiguen el medicamento, en el momento que consiguen los insumos que les piden para sus familiares, llegan a la ventanilla y dicen, me pidieron 2 y traigo 4, para que a otra persona que no la encuentre, que esté en el mismo caso que yo, se le pueda proporcionar. He observado personas que dejan en un pedazo de papel el teléfono celular ofreciendo ayuda para comprar los medicamentos. Una vez me conmovió mucho una persona que entró con su traje de identificación de su paciente una vez que ya había fallecido, y yo lo veía que iba por el INER con una cajita y de repente me lo encuentro en comunicación social y les digo, ¿qué pasa con esta persona? Esta cajita, ¿por qué la deja? Y dicen, maestra, es que viene a identificar a su familiar, pero tenía este medicamento que ya había comprado para su atención y lo está dejando aquí en donación. Entonces, me ha tocado ver más como esta cara de la solidaridad. No puedo negar que exista la otra situación, no la hemos recibido como en denuncia. Sin embargo, me parece que también esto es bien importante decirlo. Yo quisiera decir que entre las medidas que se han tomado en el INER ha sido
darnos de manera universal a todos, porque en este momento todos somos población de riesgo para la discriminación y la violencia, tanto fuera como dentro del INER, pues las caretas, el gel, el alcohol gel para las manos, batas quirúrgicas para nuestra protección, cubrebocas, por supuesto, y también que una de las medidas que sí sé que se tomaron fue tener convenios con transportes para llevar a nuestros compañeros de trabajo a puntos en donde pueden, tomar sus otras, digamos, los otros medios de transporte que los pueden llevar a su casa, camiones que llevan pues algunos a Metro Chabacano, ¿sí? Entonces, creo que esta también es como una medida de protección que ha tomado el INER y, pues bueno, si hubiese alguna, digamos, denuncia de discriminación, nosotros estamos aquí, pues listas para poder atenderla y pues no sé si se me permita, si todavía tengo pasar un breve video, ¿ya, no? Híjole, la verdad es que no, ya estamos sobre el tiempo. De verdad, yo quiero agradecerle muchísimo lo que nos comparte, toda la información que nos brinda es muy valiosa para todos nosotros. Le agradezco muchísimo, lamento el tema del video porque sí, ya estamos, todavía nos faltan 2 Muchas personas. Gracias. Le agradezco, buena tarde. Gracias. Voy a presentar con el tema violencia en el personal de salud durante la pandemia a la maestra Diana Pimentel Nieto, quien es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestra en Psicología General Experimental con énfasis en salud, también por la Universidad Nacional Autónoma de México, docente del Centro Universitario ELEIA, es investigadora en Ciencias Médicas, adscrita a la Coordinación de Salud Reproductiva y Consulta Externa en el Instituto Nacional de Perinatología. Ha publicado 29 artículos científicos y 7 capítulos de libros internacionales y nacionales, asesora en proyectos de investigación y profesora en 102 cursos, entre muchas otras actividades. Bienvenida, adelante, maestra Pimentel. Muchas gracias por la invitación. El tema que me pidieron a mí presentarles es asociado a la violencia durante el periodo de pandemia con el personal de salud. Voy a abordar el tema desde una perspectiva que permita conceptualizar el fenómeno, algunos datos relacionados con su estudio y sobre todo contemplarlo desde la perspectiva psicosocial. En esta diapositiva les presento 3 definiciones de la violencia. La violencia por sí misma es un tema difícil de definir porque por sus características se trata de un fenómeno muy complejo. Como pueden ver, y como lo dice nuestro primer autor, en el sentido estricto, la única violencia medible es la violencia física. La mayoría de definiciones se abocan a las características de este tipo de violencia. Y como lo dice aquí, se trata del ataque directo y corporal contra las personas. En su carácter de definición tiene aspectos de que es brutal, exterior y doloroso. Lo que lo define es el uso material de la fuerza, la rudeza, que es voluntariamente infligida en detrimento de alguien. Como podemos ver, entre sus características, la fuerza y el hecho de la intención de dañar son los elementos explícitos que hacen que todas las definiciones contemplen estos elementos como su característica. Tenemos autores que plantean no solamente el uso de la fuerza abierta, nuestro segundo autor le llama escondida, en algunos casos la hemos escuchado como violencia encubierta, porque también se contempla todo tipo de amenazas o coacciones psicológicas de las cuales vamos a hablar más adelante. Hay 2 aproximaciones hacia la conceptualización de la violencia. La primera de ellas es una concepción que está centrada en el acontecimiento. Como su nombre lo dice, esta aproximación tiene que ver con el comportamiento o la actuación que una persona tiene sobre otra, sobre el uso de la fuerza. Ya decíamos que puede ser fuerza física,
aunque hay algunos tipos de violencia que han sido definidos dentro de las coerciones morales, las relaciones de poder, las relaciones de violencia, las coerciones psicológicas e incluso los chantajes. Muchos de estos se distinguen entre lo que conocemos entre la violencia objetiva y la violencia simbólica. Se reconocen dos actores prioritariamente. Uno de ellos es el agresor y el otro es la víctima. Se trata de analizar desde esta perspectiva a la intención que lleva al acto, los motivos y, como lo dice la diapositiva, los aspectos emotivos. No podemos dejar de lado que hay dos tipos de violencia en lo objetivo y en lo simbólico, y sin embargo, esta aproximación se centra más en el análisis de la violencia objetiva, que tiene algunas ventajas. Se puede medir, se puede contabilizar en términos de número de eventos, hacer algunas comparaciones cualitativas, identifica claramente al agresor y a la víctima, distingue el tipo de daño, permite fincar responsabilidades, establecer culpas, castigos y en algunos casos incluso se basa en ello la aplicación de acciones jurídicas. Algunas de las limitaciones de esta aproximación es que solo atiende en la inmediatez tanto a la víctima como al castigo del agresor y muchas veces no contempla, más bien en la mayoría de las veces, no contempla la raíz sociohistórica ni psicológica del problema. Para ello está la segunda aproximación, que es una concepción centrada en la relación social. Como su nombre lo dice, esta concepción se centra en entender la relación entre las personas que ejecutan o que participan en el acto de violencia dentro de un contexto o un escenario determinado. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, aquí tenemos tres actores en el evento de la violencia. No solamente se contempla al agresor y a la víctima, sino que se agrega a un tercer participante, que es el espectador. El espectador es muy importante contemplarlo porque habla de esos observadores que tanto de manera directa o indirecta, de manera social, participamos de los actos de violencia, incluso en su concepción o en su participación, hasta por ser observadores pasivos de ella. En esta concepción, la subjetividad de la víctima suele ser disminuida para prestar atención a otro tipo de elementos, más que la fuerza física, tiene que ver con mecanismos y dinamismos relacionados con el poder y analiza los aspectos culturales, históricos, sociales y estructurales de una sociedad en un periodo determinado, con todos sus antecedentes para su comprensión. Si bien contempla algunos elementos de la violencia objetiva que mencionamos previamente, mucho del centro del análisis de la concepción centrada en las relaciones sociales tiene que ver con la violencia simbólica. Este es muy relevante porque tiene que ver con todos esos elementos que las personas tenemos internalizadas de cómo deben darse las relaciones y el poder. Se matiza de muchos elementos simbólicos, tiene muchos aspectos representacionales y afectivos, esquemas de pensamiento, sistemas de valores, creencias, y bueno, esto es lo que va construyendo y que muchas veces llegan a validar el acto de la violencia. Resulta muy importante entenderlo desde estos elementos porque muchas veces la violencia simbólica es la que valida el acto. Y uno de los riesgos que tendríamos que contemplar respecto de ello es que puede llegar a naturalizarse la violencia o incluso a hacerla invisible. En estos casos la gente la ve como incuestionable porque ni siquiera puede reconocer la violencia en sí misma. Hay 4 aproximaciones y campos de investigación sobre la violencia. Cada uno de ellos aborda la conceptualización, sus elementos, sus limitaciones. Se aborda desde la perspectiva de las causas, las formas y las dinámicas, las consecuencias y los sistemas valorativos. En aras del tiempo no me voy a detener a explicar cada uno de ellos, pero voy a retomar algunos aspectos que considero muy importantes porque se vinculan con lo que estamos viviendo con la pandemia actual del COVID-19. Con respecto a las causas de la violencia. La violencia por sí misma se considera un fenómeno multicausal. Hay muchos factores que la provocan. Algunas de ellas se definen entre lo que son las causas activas y las causas reactivas.
Para ello, hay una regla general que define a la violencia que tiene que ver con el hecho de que toda frustración puede provocar una agresión. Este tipo de agresiones, a su vez, pueden ser intrapunitivas, dirigidas hacia sí mismo, o extrapunitivas cuando se expresan hacia el exterior. Parten del supuesto de que la persona percibe dolor físico o emocional. Y ese dolor puede también ser percibido desde lo individual o desde la pertenencia a un grupo social. Cuando hay percepción de dolor físico y emocional, tenemos por respuesta una condición agresiva y violenta. Esta respuesta parte de la idea de que está dirigida hacia la persona que se considera responsable de la producción de ese dolor emocional, por los daños percibidos o como un intento para eliminar y castigar a quien se percibe o reconoce como causante del daño. Para entender las dinámicas, las consecuencias y los sistemas valorativos, se tiene que hacer un análisis que es mucho más complejo, se reconoce en sí mismo como plural en sus formas, en su expresión, tiene elementos objetivos de la realidad, algunos simbólicos, y lo que los psicólogos llamamos realidad internalizada o realidad percibida. Implica reconocer desde las causas y las consecuencias, como lo vemos en la diapositiva, de cada uno de los participantes, el agresor, la víctima y los espectadores. Implica reconocer en el discurso de cada uno de ellos cómo se construye y se argumenta el hecho violento, las pautas y los comportamientos, las condiciones que lo llevan a cabo, las relaciones y las interacciones entre ellas, algunos elementos desde lo más actual con lo histórico, desde perspectivas individuales y sociales. Suele ser un análisis muy completo, pero también muy complejo, pero necesario para llevar a cabo y poder darle a esto no solamente la descripción a los hechos desde el discurso y sus contenidos, sino también darle todo el sentido comprensivo del significado a el acto de violencia. Los responsables del cuidado a la salud mental estamos muy preocupados por este fenómeno que se reconoce como espiral de la violencia. Y nos preocupa porque la espiral de la violencia es un concepto que nos dice que los actos de violencia tienen por sí mismo un peso autónomo que los dinamiza y los multiplica. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que se han desatado hechos de violencia, estos por sí mismos pueden desencadenar una dinámica que incremente las manifestaciones de violencia. Cuando experimentamos cualquier evento violento, es una condición que necesitamos alertar, anticipar e intervenir. La intervención es, en principio, para prevenir que el fenómeno pueda exacerbarse y crecer, e implica reconocer tanto a los actores directos, indirectos, observadores, y tomar posturas comprensivas hacia lo sucedido, para tratar de resolverlo, canalizarlo, entenderlo, manejarlo, y con esto frenar precisamente esa espiral y todos los riesgos que implica. Finalmente, ¿qué tiene que ver todo esto con el periodo de pandemia y con nuestra condición actual? En el tema del personal de salud, tenemos antecedentes históricos y culturales que nos han planteado que hay violencia del personal de salud, particularmente cuando las personas, los pacientes y sus familiares se sienten vulnerables y vulnerados. La circunstancia de pandemia ha exacerbado, amplificado y nos ha dejado hacer visible porque muchas de estas violencias han dejado el interior de los sectores institucionales para llevarse a otros ámbitos de la vida social. Es además muy preocupante porque muchas veces están imbrincados con otros temas de violencia que estamos actualmente enfrentando, como son las violencias sociales, la violencia familiar y la violencia hacia la mujer, que son temas de alta preocupación para nuestra sociedad y nuestro país. En cuanto a los actos de violencia que hemos observado en el personal de salud, pueden ver que hay amenazas,
calumnias, se han documentado hechos con daños patrimoniales, agresiones físicas, negación de servicio, destrucción de unidades médicas e incluso verbalmente el discurso de lo que se ha llamado las teorías de la conspiración, que tienen que ver con una serie de suspicacias y desconfianzas en el personal, donde aparentemente hay intenciones ocultas en la atención de los prestadores de servicios de salud. Esto, por supuesto, son una serie de violencias que necesitan ser entendidas y delimitadas. Por eso es muy relevante cuando en el discurso las personas nos referimos a ellas. ¿Qué pasa si vemos y volteamos a analizar el contexto de la pandemia? La pandemia en sí mismo nos ha confrontado a todos con un virus novedoso que por sí mismo es desconocido y diferente a todos los virus que teníamos conocidos previamente. Se ha caracterizado por ser un virus de mucha gravedad, alta contagiosidad, una alta letalidad, tiene un espectro clínico muy variable y tiene implicaciones de afectación física y psicológica en muchos sentidos. Hay una característica de la condición viral, de la cuarentena, de las estrategias de aislamiento, que tiene que ver con las restricciones a la libertad, con toda la molestia y la frustración que eso genera en las personas. Y en este sentido, hablar del personal de salud, los pacientes, los familiares y la sociedad, hemos estado todos inmersos. Se ha documentado una exacerbación en los niveles de estrés, en los síntomas y trastornos por ansiedad, en la percepción de tristeza. Hay muchos mitos y mucha desinformación. Esto ha llevado a las personas a cometer comportamientos erráticos. Ha habido una serie de condiciones que se presentan y que en esencia nos llevan a todos a una experiencia que nos confronta con la vulnerabilidad humana, con la incertidumbre, con todo lo que desconocemos sobre este nuevo virus y con la necesidad de aprender sobre él y tomar una postura lo más saludable posible ante lo que nos está ocurriendo. También nos ha confrontado con muchas de las irracionalidades humanas y con una serie de necesidades psicológicas que se vuelven relevantes, a veces muy por encima de la propia supervivencia biológica al exponernos a su contagio. ¿Qué pasa con relación al personal de salud? En cuanto al personal de salud, lo que estamos enfrentando es un elemento de dualidad. El personal de salud ha sido reconocido ampliamente, tiene una historia social con toda una postura social, con mucho prestigio, es una profesión altamente valorada y prestigiada. Sin embargo, si bien es un recurso valioso, es el personal que tiene el mayor conocimiento para el abordaje de la problemática de la pandemia y por eso hemos reconocido en ellos el valor al que están desde la primera línea como a todas las estructuras de trabajo en los sectores de salud. Sin embargo, precisamente por ser las personas que están más cercanamente atendiendo la condición viral, también se le ha visto como un ser peligroso que puede contagiar y transmitir la enfermedad y por lo cual la sociedad se vive amenazada por ellos mismos. El personal de salud por estas condiciones ha reconocido como una persona vulnerable hacia muchos riesgos, no solo de contagio, de ser contagiado, sino a la sensación psicosocial de reacción negativa que ha recibido ante la sociedad, con muchas descalificaciones hacia su ejercicio. ¿Qué hemos visto en el personal de salud? Bueno, se ha exacerbado el malestar psicológico. Muchos refieren tener sentimientos de inadecuación. Se ha documentado el burnout, el desgaste en su desempeño. Muchos experimentan culpas por el rol profesional, la muerte de pacientes, las complicaciones, sentimientos de incompetencia y muchas veces hay un sentimiento de estar fallando al compromiso social y profesional que la misma carrera les exige. Para concluir un poco respecto de los pacientes y los familiares, lo que hemos visto es que hay una percepción de amenaza, de daño, de no estar recibiendo la atención adecuada, de estar vulnerables, estamos enfrentando duelos, hay mucha frustración, hay dolor psicológico y también hay discriminación
toda vez que socialmente nos referimos a las personas en una condición como si fuésemos ignorantes ante lo que estamos enfrentando, dejando de ver que hay mucho desconocimiento en todas las personas que lo estamos viviendo. No hay que dejar de ver que esto nos está confrontando con muchos rezagos en nuestra situación de salud. Hay rezagos educativos, sociales, económicos, por supuesto, ambientales, que bueno, nos están comprometiendo a poder atender y prestar atención con urgencia y emergencia a todas estas problemáticas. No dejo más que cerrar con el papel valioso que tiene la prevención, la necesidad de intervención y un tema que todavía estamos por identificar que tiene que ver con el reconocimiento y los efectos a largo plazo, desde lo físico como desde las secuelas psicológicas de la experiencia con el COVID. Si bien la violencia es un tema no deseable, tendríamos que voltear a ver en todas nuestras colaboraciones para frenar lo que está sucediendo y construir el tipo de sociedad que nos interesa a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Pimentel. Para finalizar este seminario, el maestro Daniel Estrada Zúñiga hará una breve recopilación de lo expuesto por nuestras invitadas. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, Flaxo. En los últimos años se ha desempeñado como servidor público y consultor independiente sobre género, violencia y masculinidades, al diseñar e implementar modelos de formación y capacitación de personal y diseño de políticas públicas. En los últimos años, se desempeñó como coordinador del Programa de Cultura Institucional para la Igualdad en la Secretaría de Salud y Servicios Estatales en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Adelante, maestro. Hola, muy buenas tardes a todas y todos las personas que están transmitiendo este webinar. Por parte de la Dirección de Género y Salud del Centro Nacional de Equidad, agradecemos mucho a ti, María Elena, y Alma de IMPER, esta iniciativa fundamental, ya que las 4 ponentes nos acaban de dar rasgos muy puntuales y particulares ante este fenómeno. A manera de recapitulación, se muestra que es evidente que la violencia y la discriminación que ha recibido el personal de salud en la coyuntura de la pandemia, pues tiene que ver con los rasgos socioculturales de la violencia social y de género que lamentablemente vivimos en nuestra sociedad. En este sentido, otro rasgo particular de las ponentes es esta preocupación para, por un lado, prevenir los actos de violencia, intimidación, discriminación y de hostilidad al personal de salud, y al mismo tiempo contar con mecanismos de actuación y de denuncia ante estas lamentables situaciones. En ese sentido, el discurso que proliferaron las 4 ponentes tiene que ver en el marco de los derechos humanos. Y en ese sentido, pues se localizaron algunos avances, pero al mismo tiempo tenemos que tener una crítica ante los vacíos que se enfrenta el personal de salud, de dónde ir a denunciar o qué hacer particularmente cuando están viviendo una situación de violencia. De hecho, en el transcurso del webinar hemos estado recibiendo algunas preguntas que trataremos de aclararlas por medio de correo electrónico, si nos hacen favor de exponerlo. Y bueno, ya que el tiempo está muy corto, me gustaría cerrar que también las 4 ponentes, pues nos mencionan que hay como la necesidad de trabajar el fenómeno de la violencia y la discriminación desde una transversalización, por decirlo así. Es decir, la violencia que está viviendo el personal de salud, pues requiere que trabaje de manera en sinergia. Es decir, porque por un lado contamos con protocolos de manera muy específica en materia de violencia y discriminación al interior de la denominada política de igualdad y de
prevención y atención a la violencia de género. Sin embargo, necesitamos también que haya mecanismos protocolarios que ayuden a prevenir y atender hacia quienes tienen la obligatoriedad como por parte del Estado de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos. Y un punto fundamental que las 4 ponentes expresaron en este espacio tiene que ver en ese sentido, pues si la violencia está localizada en todo el tejido social y en ese sentido la pandemia impacta todo el tejido social, por eso hay quienes afirman que hay como un cruce de pandemias, ¿no? Porque México es de esos países que está registrando que en el cruce de estas pandemias, pues en ese sentido, por eso está esta radiografía de la violencia que está recibiendo el personal de salud. Y en ese sentido, ¿de qué manera todas y todos nos comprometemos a promover una cultura de paz, respeto, de inclusión, de derechos humanos? En términos del webinar, pues a quienes están atendiendo en primera línea la pandemia, pero también que nos ayude a una paz que tanto requiere el país en todos los terrenos sociales, ya que la situación es muy lamentable. Y manifiesto esto porque hace unos días, llamando con un colega, el doctor Martín Boy de la Universidad de Buenos Aires, cuando estábamos charlando, como ahorita, eran como las 7 de la noche, hora México, y yo escuchaba unos cacerolazos por medio de las ventanas de su casa, y le pregunté qué es lo que se escucha, y me dice, es que sale la comunidad a hacer cacerolazos como agradecimiento al personal de salud. Y es una expresión de solidaridad de parte de la ciudadanía porteña a todos los que nos están ayudando. Y yo le expresaba que en el caso de México sí hay manifestaciones de solidaridad. Yo veo en mi colonia cómo hay quienes colocan carteles, mantas, a nivel muy personal, pero lamentablemente pues nos hemos encontrado con todas las prácticas que se han anunciado en este webinar y que es muy lamentable que se den, ya que son ellas y ellos en todas las disciplinas médicas que ahorita están no solamente arriesgándose en mayor medida por esa atención al contagio, sino que también están muchas veces en situación de estrés y no podemos generar mayor hostilidad, violencia o diferentes tipos de discriminación hacia quienes ahorita pues están en ese espacio de atención. En ese sentido, pues algo fundamental que expresaron también las ponentes es que México cuenta con un marco normativo y jurídico que no podemos menospreciar y que más bien para promover y construir la cultura de la exigibilidad de los derechos, pues hoy más que nunca requerimos que para parar esa violencia al personal de salud, pues tomemos conciencia y de las circunstancias por las cuales estamos atravesando. Pues sin más, pues muchas gracias al INPER, muchas gracias a la maestra Norma San José, a la maestra Tania Ramírez, a la maestra Evangelina Elizondo y a la maestra Diana Pimentel por sus palabras, sus aproximaciones, y sobre todo muchas gracias al INPER por abrir este espacio, que esperemos no sea el único. Nos están llegando muchas preguntas que me parece que son fundamentales que se respondan, porque tienen que ver con cuestiones muy, muy prácticas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para dar respuestas si me violentan? ¿A dónde tengo que denunciar? Etcétera. Y yo creo que es fundamental darle respuesta a ello. Pues muchas gracias a todas y todos y esperemos que nos volvamos a encontrar. Y ojalá que todos estén muy bien. Gracias, María. Gracias a todos.
Yo solo me resta agradecer también el apoyo logístico y técnico del Instituto Nacional de Perinatología y desde luego de las instituciones participantes. Muchas gracias a todos y que tengan buen día.